La reunión con el fiscal jefe de Almería tuvo lugar la mañana siguiente a primera hora, en el Palacio de Justicia, es decir, donde se unen el Paseo de Almería y la Rambla de Federico García Lorca, muy cerquita ya del puerto. Cuando Miguel Fraguas entró en el despacho del fiscal jefe, se saludaron protocolariamente, don Miguel, don Francisco, y el fiscal jefe entró sin ningún rodeo en el asunto que tenía en mente. Concretamente, dos asuntos. Respecto al primero, se limitó a comentarle a Miguel Fraguas que el suicidio de su cliente se había cerrado como tal, es decir, que la versión oficial aceptaba la tesis del suicidio que, como le indicó el fiscal jefe a Miguel Fraguas, aceptaba incluso la propia familia, por lo que el caso quedaba cerrado y no iba a volver a abrirse. Respecto al otro asunto, el que de verdad le interesaba al fiscal jefe y por el cual le había hecho llamar aquella mañana, era el triste asesinato de Teresa Fuentes. Puesto que Miguel iba a ser el encargado de la defensa, el fiscal quería dejarle claras algunas cosas antes de empezar. La primera de todas, que no quería que se convirtiera aquel juicio en un circo, y lo dijo así, sin ambajes. Tenía que ser consciente Miguel Fraguas de que aquella defensa imposible iba a estar en todos los medios de comunicación, iba a haber jaurías de periodistas en cada vista, se iba a magnificar todo aquel asunto, se iba a convertir de verdad en un auténtico espectáculo que iba a generar incluso, como le dijo bastante compungido el fiscal jefe, hasta algún que otro documental de reconstrucción de los hechos cuando estos ni siquiera habían llegado a probarse. No le interesaba al fiscal jefe las razones por las cuales Miguel hubiera aceptado el caso. Simplemente le había llamado aquella mañana para aconsejarle. Miguel, en una actitud bastante extraña para su carácter, que ya empezamos a conocer, se mostró bastante servil en aquella entrevista. Sabía que las riendas en ese momento las tenía el fiscal jefe y lo último que quería era enfrentarse a él desde el primer encuentro. Así es que dio las gracias por los consejos que iba a recibir y manifestó su acuerdo en que, desde luego, por parte de su actuación, igual que por la del Ministerio Fiscal, no se magnificaría aquel asunto, si dentro de su mano estaba. Él insistía, se iba a ceñir exclusivamente a la más estricta legalidad e iba a intentar la defensa de su, de su defendido, de Hans. Por lo que, entre otras cosas, aconsejó al fiscal jefe que recordara a la policía que no dejara de buscar al verdadero asesino, que debería estar pasándoselo en grande en aquellos momentos, con el conocimiento de que había alguien que estaba entre rejas precisamente por su causa. En cualquier caso, el fiscal jefe quería dejar claro que no iba a permitir ninguna salida de tono por parte de Miguel, que iba también a tener bastante controlado al fiscal, que todavía no sabía quién iba a ser que se encargara del asunto, y que si había cualquier motivo, por mínimamente dudoso que fuera, para exculpar a Hans del execrable asesinato de Teresa Fuentes, no podría ser condenado, pero que tuviera en cuenta que ellos iban a hacer todo lo posible por condenarlo, porque todas las pruebas realmente apuntaban de un modo bastante directo hacia el defendido de Miguel Fraguas. Este asumía que ese era el juego en el que estaban metidos, así se lo hizo saber al fiscal jefe y estuvo de acuerdo. El fiscal jefe, por otra parte, manifestó que, conociendo la reputación de Miguel Fraguas y sabiendo que no había vuelto a dedicarse al derecho penal desde hacía muchos años, siendo mucho más lucrativo el negocio del Código Civil, consideraba que seguramente Miguel debía tener unas guardado en la manga y que sabía que evidentemente no se lo iba a comunicar al Ministerio Fiscal hasta que no fuera oportuno. En cualquier caso, al finalizar la reunión, el fiscal jefe todavía tuvo una última pregunta que dejó bastante intrigado a Miguel Fraguas, porque le preguntó acerca de quién era una tal Cristina Schmidt. Miguel Fraguas, después de sopesar la respuesta durante unos interminables segundos, se limitó a contestar que la madre de Hans. A lo cual el fiscal jefe, después de mirarle con los ojos entrecerrados, se limitó a señalar que eso explicaba algunas cosas. Y no dijo más. Se despidieron tan afablemente como se habían recibido unos minutos antes y Miguel Fraguas volvió a la calle. La reunión, en principio, creía que había salido bien. Habían puesto las reglas de juego bastante claras, las cartas habían sido mostradas, obviamente quedaban los ases en la manga por descubrir, pero lo único que le seguía inquietando era esa extraña referencia que el fiscal había hecho al final acerca de Cristina Schlinder. No sabía a qué ha venido y no sabía siquiera cómo aquel hombre se había enterado de su relación con
con Cristina.